Saludos en este día para todos en el Señor. Dios les bendiga y les guarde. Damos gracias a Dios que nos permite este tiempo para estudiar la palabra de Dios en este día, de lo que ocurre en el mundo respecto de las objeciones que la gente suele tener para seguir al Señor. Una de esas objeciones es que van a pensar de mí las personas, mis amigos, por ejemplo, mis conocidos, mis familiares, si yo sigo al Señor, si yo me convierto en cristiano, si yo decido seguir al Señor. Definitivamente nuestra decisión tiene que ser muy seria. La decisión de seguir a Cristo es la mejor decisión. No hay por qué sentir vergüenza de seguir a Cristo. No hay por qué pensar más en lo que alguien más va a decir de si yo sigo al Señor, sino que yo debo pensar en que estoy haciendo la voluntad de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, la escritura dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre Celestial es que nosotros seamos seguidores e imitadores de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué piensa Dios de los hombres? Dios piensa, Dios cree, Dios quiere que los hombres seamos discípulos de Cristo. Cristo lo quiere también, porque Cristo dijo en Mateo 28, 18 al 20, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí el punto es: ¿qué quiere Dios? ¿Qué quieren las personas? ¿Qué quiero yo? Dios quiere que tú le sigas. Dios quiere que nosotros le sigamos. Dios quiere que creamos en su Hijo Jesucristo. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestros caminos malos. En Lucas 13, versículo 1 al 5, la Escritura nos habla de la necesidad que todos los hombres tenemos del arrepentimiento. Dios quiere que nosotros creamos en el Evangelio. En Marcos 16, 15 y 16, la Escritura dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios quiere que creamos en Jesús, que creamos en el Evangelio de Jesús, que es la muerte y sepultura del Señor Jesús, y Dios quiere que nos bauticemos para que seamos salvos. Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros confesemos nuestra fe en Jesús. Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con el Señor Jesús. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Mateo, la Escritura dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue, yo le negaré delante de mi Padre. Mateo 10, 32 y 33. Dios quiere que tú confieses a su Hijo Jesucristo como el Señor, como Dios. Dios quiere que nosotros vivamos una vida diferente. Dios quiere que los hombres vivamos una vida diferente. Entonces está lo que Dios quiere, que es la prioridad, porque es la voluntad de nuestro Dios, del que nos creó. Es la voluntad de aquel que nos ama. Es la voluntad de aquel que nos enseña en el camino provechoso. Es la voluntad del que nos aconseja bien para que a través de seguir su consejo nosotros tengamos una buena manera de vivir aquí en la tierra, sirviéndole a Él, agradándolo a Él y también teniendo paz en nuestros propios corazones, sabiendo que estamos haciendo aquello que nos llevará a la vida eterna. Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Porque Dios desea, ¿por qué Dios desea eso? Bueno, Dios desea eso porque es lo mejor para tu vida o para mi vida. Quiero que leamos con respecto de la pregunta de qué quiere Dios en el libro de los Efesios. En el libro de los Efesios. Miren lo que dice el libro de los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 14. ¿Qué quiere Dios? Miren,
Dios quiere, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere Dios? Que te levantes de los muertos. ¿De cuáles muertos? Pues de los muertos espirituales, de la situación espiritual en la que estás muerto, apartado, alejado de Dios, sin el perdón de Dios, expuesto a la condenación y a la ira del Señor, porque todos hemos pecado. Dios quiere que te despiertes, es decir, que Dios quiere que abras tus ojos, que entiendas la realidad, que conozcas, que sepas que el pecado es algo muy grave, que causa un perjuicio muy malo, que es la condenación. Dios quiere que te despiertes. ¿Qué quiere el mundo? Que mantengas en la oscuridad, que mantengas lejos de Dios, que no te acerques a Dios. Pero que quiere Dios es lo importante. Y por supuesto, ahorita entramos en, tal vez pudiera uno decir la disyuntiva de ¿qué quieres tú? Porque estás en las dos cosas. Está el mundo que puede criticarte por venir a seguir a Cristo, tal vez lo hará, o a veces lo hacen. La propia familia se levanta con el tema o en la decisión nuestra de seguir a Dios. En algunos casos pasa. Ojalá que no te pase a ti, o ojalá que si te pasa, sepas entender que no puedes seguir en ese sentido a la familia, que por más que alguien se oponga, ese alguien que me está llevando a mí, que me está diciendo que no siga a Cristo, me está aconsejando mal. Y aquí hay un proverbio, vamos a leer el libro de los Proverbios, porque en el libro de los Proverbios, hermanos, nos encontramos con una enseñanza muy bonita, muy importante para nuestra vida, y está aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 1. Miren ustedes, hermanos, Proverbios capítulo 1, miren acá lo que dice así la palabra de Dios. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. No consientas. Cuando las personas nos quieren impedir a nosotros hacer la voluntad de Dios, cuando alguien, cualquiera que sea, no importa quién sea, muy cercano, muy lejano, un amigo, un conocido, el que sea, no importa, cuando alguien me dice, no sigas a Cristo, a mí no me gusta eso, perderás mi amistad si vas a la iglesia, no te vuelvo a hablar, te quito la herencia, hasta aquí llegó todo con nosotros, porque si tú decides seguir a Cristo, yo no voy a seguir a Cristo. No consientas, dice aquí, si los pecadores te quieren engañar, no consientas, no te dejes engañar, no te dejes llevar por ese consejo, porque es un consejo malo. Que mi esposa me dice que si yo soy cristiano, se acaba mi matrimonio. Hombre, es un momento y es una cosa muy triste porque el matrimonio es muy importante, pero si por seguir a Cristo mi esposa ya no me ama, yo tengo que escoger a Cristo. Yo tengo que escoger a Cristo. En ese sentido tengo que escoger a Cristo. Cristo dijo, el que ama más a mujer que a mí no es digno de mí. Uno tiene que amar más a Cristo. En ese sentido hay que quedarse sin el matrimonio. Le toca a uno quedarse solo para vivir con Cristo para siempre. Pero no se puede preferir ni en este sentido ni a la esposa. Uno ama y debe amar mucho a su esposa. Pero si mi esposa me dice que por yo ser cristiano ya no me ama, o que me ama, pero que no está de acuerdo con que yo sea cristiano, y que la condición que ella me pone para estar conmigo es que yo no sea cristiano, que yo no ame a Cristo, yo debo decirle, apártate de mí, Satanás. Lo siento, me duele en el alma, pero eso es lo que hay que decir. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Porque ¿de qué cabeza? ¿Qué clase de persona podría decirme a mí que no siga a Cristo? Una persona mala, en cierta manera o en gran manera. Porque seguir a Cristo es bueno. Cristo me está diciendo que haga lo bueno. Estamos hablando aquí de lo que quiere Dios. Que crea en Cristo. Creer en Cristo es bueno. Cristo es el Salvador. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es mi Redentor. Cristo es mi Señor. Cristo murió por mí. Creer en Cristo es lo que yo necesito. Y no solamente una creencia de la aceptación de su existencia, una creencia que se convierte en obediencia para con el Señor. Esa es la creencia que necesito tener en Cristo. Y eso es bueno para mí porque, dígame usted, ¿qué consejos te da Cristo? ¿Cuáles son los caminos de Cristo? Son los caminos de Cristo malos. Son los caminos de Cristo reprochables, turbios, sucios.
Te invita Cristo a hacer algo malo. Te dice Cristo, por ejemplo, que no respetes a tus padres o que no ames a tu esposa o que no le sirvas a Dios. Eso no lo dice Cristo. Cristo dice todo lo contrario. Cristo te enseña, honra a tu padre y a tu madre. Teme a Dios que puede quitar la vida y después puede echar en el infierno, dice Cristo. Adora a Dios en espíritu y en verdad, dice Cristo. Apártate de la idolatría, por ejemplo. Eso dice Cristo. Cristo te enseña lo mejor. Cristo te enseña lo mejor. Por eso, en este querer, en esta voluntad de Dios, de que nosotros creamos en Cristo, cuando Dios te está diciendo, mira, cree en Él, escúchalo a Él, es porque Cristo es el mejor ejemplo, el único. No hay ningún hombre como Él, no ha habido y no habrá nunca en la historia de la raza humana. Ninguna persona ha hecho y ha vivido y ha dicho lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, lo que Cristo es. Ninguno hay como Él. Y solamente Cristo tiene la enseñanza correcta para todos nosotros. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que en el querer de Dios, cuando vamos evangelizando e invitando a la gente a convertirse a Cristo, es porque es bueno. Porque Dios no te va a invitar a algo que sea malo. Dios no hace eso. Dios te invita a cosas buenas, a cosas mejores, a cosas maravillosas, a cosas que sabe Dios que te van a dar una gran bendición en tu vida. Dios quiere que seas su hijo o su hija. Dios quiere que estés en su reino. Dios quiere que estés con él. Dios quiere que le permitas reinar en tu vida, que lo escuches. ¿Por qué? Eso no es simplemente por Dios, algo así como por decir, es que yo tengo toda autoridad. Eso es cierto, Dios tiene toda autoridad y bien pudiera obligarlo a uno a servirle, pero Dios quiere tu voluntad, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu amor. Dios quiere que mires todo lo que Él ha hecho por ti. Cuando predicamos, hacemos caer en cuenta a las personas de todas las bendiciones que tiene, de Dios, de todo lo que recibe, de todo lo que disfruta. Y entonces eso nos hace caer en cuenta de la deuda de amor tan grande que le tenemos a Dios, del agradecimiento tan grande que le podemos mostrar. ¿Y cómo hacerlo? Consagrando nuestra vida a Él. ¿Cómo le agradece uno a sus padres? ¿Cómo le agradece uno a la esposa, por ejemplo, una esposa virtuosa, amada? Comportándose uno bien, tratándola bien, en puro amor y respeto y en el temor de Dios, uno hace eso. ¿Por qué? Es que mi esposa es un tesoro, es que mi esposa es una bendición, o mis hijos son una bendición, mis padres son una bendición. No cabe la desobediencia. Y cuando alguien viene en el sentido de reprocharme, cohibirme, cortarme de pronto las alas, decimos aquí en Colombia, para que yo no siga al Señor, para que yo no ame a mi esposa o para que en alguna manera yo deje mi fidelidad o decida no seguir en este caso a Dios. Yo tengo que incluso reconvenir a la persona y decirle, vení, espérate, pero es que, ¿qué me estás diciendo? Usted me está invitando a algo que no es correcto. Antes lo que usted tiene que hacer es lo que yo estoy haciendo. Hagámoslo los dos. Venite para la iglesia. Consagra tu vida al Señor. Mira cómo vivís. Vivís perdido, vivís en estas cosas, vivís en tus pecados. ¿Para dónde va tu vida? Usted me está invitando a mí a seguir un camino que usted está seguro que lo va a llevar a la muerte. ¿O para dónde cree usted que lo va a llevar el camino que tiene la gente? Pero definitivamente, hermanos, lo mejor es seguir al Señor. Y cuando nosotros vamos evangelizando, nos encontramos con estos argumentos de qué pensarán. Nosotros vamos a ayudarles a que piensen más en qué piensa Dios, qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo más relevante, lo más importante, lo que Dios ha hecho con nuestra vida, porque Dios a todos invita a que le sigamos. ¿Qué quiere Dios? Que nos apartemos de todo mal. Miren acá, hermanos, también en el libro de Efesios capítulo 5, miremos el versículo 5
el versículo 6 en adelante dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y piedad y verdad. Entonces, ¿qué quiere Dios? Miren el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. ¿Qué quiere Dios? Que nos apartemos de todo este tipo de cosas que son perjudiciales para nosotros como cristianos, que no las hagamos. Y que no las hagamos no simplemente porque no es porque son perjudiciales para la vida de para la vida de uno, es porque corrompen la vida de uno. Por ejemplo, una congregación una conversación inmoral corrompe la moralidad de uno. Una mala conversación, una conversación que no se debe dar entre nosotros, una conversación mala. El versículo 5, versículo 1. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué quiere Dios? Que lo imitemos. ¿Por qué? Porque Dios es el mejor ejemplo, porque Dios es el mejor modelo a seguir. Por eso la Biblia dice eso aquí. Yo sé que a todos nos llama la atención esa idea, porque en gran manera es lo que queremos hacer, imitar a nuestro Dios. Y Dios tiene todo lo bueno para imitarlo. Y los hombres por lo regular siempre tenemos modelos que imitamos. Lo que pasa es que los modelos que tenemos son modelos malos. Imitamos la gente de la farándula, que por lo regular a veces tiene mucho que reprochar. Imitamos a veces las personas del barrio, del país, del mundo, los famosos, los políticos, y nos llenamos de modelos que nos perjudican. Nos agarramos a seguir modelos que nos llevarán a la condenación. Pero aquí tenemos a quién imitar correctamente, a quien imitar de una manera en la que al hacerlo usted va a resultar siendo bendito por la eternidad, porque quien imita a Dios vive como Dios vive o como Dios es, actúa de esa forma, y actuar de esa forma te da la aprobación de Dios. Cuando predicamos, invitamos a la gente a decir, tenés que dejar de imitarte a ti mismo, de querer seguir tu propio modelo, tu propio argumento o ideología. Tenés que dejar de imitar, no sé, la religión de los padres. Hay gente que argumenta eso, no, es que yo he estado en esta religión por muchos años. Comproba si es lo correcto. Vengamos a la Biblia, estudiemos con la Biblia a ver si lo que tú estás creyendo es lo que Dios quiere que creas, a ver si es lo que Dios dice que hagas, porque a veces uno sí persevera, pero persevera en las tradiciones de los hombres y en los mandamientos de hombres, en las tradiciones de un mundo corrupto, corrompido, que no acepta a Cristo como Rey ni como Señor. Entonces, lo que estás haciendo tenés que examinarlo, porque de seguro puede estar malo. En la vida cotidiana suele ocurrir, uno a veces está haciendo cierto trabajo, ciertas cosas, y llega alguien y le dice, oíste, pero es que eso no se hace así, por eso es que no te da, mira, eso se hace así. Y aceptamos el consejo y la corrección. ¿Nos vamos a quedar en el error sabiendo que íbamos por el camino malo? De ninguna manera. Si somos inteligentes, si podemos pensar y mirar lo correcto, apliquemos lo mismo en el tema religioso. Examinemos nuestra fe, nuestras creencias, nuestras esperanzas. Examinemos todo esto a la luz de la Biblia. Vengamos a la Biblia para conocer todos estos aspectos, para conocer la verdad. Cristo dijo en una ocasión, en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de todos los errores. Por ejemplo, libres de todo ese tipo de dudas que tenemos o libres de ese pensamiento de no, pero es que a mí me da como pena porque de pronto me ven con la Biblia o yo estoy yendo a la iglesia y a mi familia no le gusta, en mi casa nunca hemos estudiado la Biblia, nosotros no creemos tanto o nosotros tenemos nuestras ideas, yo sé que a mi mamá no le va a gustar, yo sé que a mi papá tampoco, yo sé que mi esposa de pronto se resiente conmigo. Dios nos enseña la verdad respecto a quién hay que agradar. ¿A quién hay que agradar? Y en este caso es a nuestro Dios. Y vamos incluso a ayudarle a nuestra familia para que ellos también entiendan que no tienen por qué oponerse a que yo sea cristiano o cristiana, que ser cristiano es bueno. Por ejemplo,
Si yo soy cristiano, si yo soy cristiano y tengo mi esposa, eso me va a enseñar a mí cómo tratarla a ella. Cuando yo soy del mundo, yo tengo mi esposa, pero puede que mis pensamientos tocante a cómo tratarla no sean, o por lo regular no son, los pensamientos que yo tengo en el cristianismo respecto de ella, que respetarla, que serle fiel. Para mí como hombre de la carne puedo decir, pues yo sí quiero mucho a mi esposa, pero si me resulta alguna oportunidad por ahí, yo no la desaprovecho y yo tampoco le voy a contar a mi esposa, pero pues yo no voy a hacer, dicen la gente, yo no voy a ser tan bobo. Yo le echo mano a lo que me resulte, la oportunidad en ese caso de pecar. Ese es el pensamiento de uno como hombre. Cuando yo me vuelvo cristiano, cuando yo vengo a sujetarme al Señor, mi esposa siempre no me ve y las tentaciones están, pero yo, siendo temeroso de Dios, digo, yo no puedo hacer eso, porque yo tengo mi esposa, yo amo a mi esposa y tengo temor de Dios. Yo no voy a fallarle a mi esposa. No, ¿por qué? No, no voy a pecar contra ella, es mi esposa y tengo que respetarla. Por el amor que le tengo a Dios y el temor a Dios y el respeto a mi Dios, yo respeto a mi esposa también. Esa es la enseñanza de Cristo. La del mundo es échate una canita o dos canitas o cuantas canitas quieras al aire, dicen por ahí los pecadores y los malvados. En el Señor, ¿no? En el Señor dice, ni siquiera hables de eso en tu casa. Y quita todos esos pensamientos de malicia y de maldad de tu mente. Entonces, lo que Dios piensa es diferente de lo que el mundo piensa. Y lo que Dios piensa es lo correcto de cualquier tema. Cuando Dios te enseña cualquier tema, Dios te está enseñando lo correcto. Cuando el mundo te enseña de algún tema, usted tiene que mirar, porque por lo regular es todo lo contrario a lo que Dios dice. Es totalmente la vuelta de todo, es poner todo patas para arriba. Por ejemplo, Dios nos enseña que el matrimonio debe ser honroso. El mundo dice que no, que eso no importa, que si se casa bien o que si se casa un hombre con un hombre está bien o una mujer con un hombre está bien o que si te casas con una, con dos, con tres, que si vives con cuatro, es igual. Eso no es igual. Entonces, ¿a quién escuchamos? Está la voluntad de Dios, que es perfecta para ti, para mí. Y me debe importar lo que Dios piensa, lo que Dios dice y lo que Dios quiere que haga. Está la voluntad del mundo, de los hombres, de mi familia muy cercana, pero por lo regular ellos están en el mundo como yo. Yo estoy tratando de salir del mundo, ellos están en él y por eso piensan y tienen ese poco de lagunas, de errores doctrinales. Y pues ahí sí, permítanme decirlo, mira, si vos le pedís consejo al diablo tocante al matrimonio, ¿qué te pudiera decir el diablo? ¿Qué consejo esperás recibir de Satanás tocante al matrimonio o tocante a la vida en este mundo? Todo lo malo, eso es obvio. Entonces, si usted le pregunta a alguien que vive en el mundo, que no conoce a Dios, que no lee las escrituras, que no es temeroso de Dios, ¿qué te va a decir esa persona acerca del cristianismo? Pues obviamente te dirá algo negativo, porque no conoce a Dios. Entonces, cuando nos encontramos con gente en el mundo que evangelizamos y que tienen el anhelo de venir a Dios, pero nos encontramos con la argumentación de qué dirán estos, qué dirán aquellos, de pronto me echan del trabajo, no sé, cualquier cosa puede pasar. Les vamos a enseñar que tienen que amar más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Que si es necesario perder tal vez un trabajo, es mejor perder el trabajo, pero no perder el alma. Que si tal vez porque yo soy cristiano, mis amigos dejan de andar conmigo, eso demuestra que realmente no eran mis amigos, porque si fueran mis verdaderos amigos, aceptarían que yo escoja el mejor camino, me apoyarían a que yo sea cristiano, porque el cristianismo es el mejor camino. Entonces eso demuestra la clase de amigos que tengo o la clase de familia que tengo también. Porque si mi familia se opone a que yo sea santo, a que yo siga al Señor, pues están demostrando también que son una familia que le gusta el mal, que prefieren que yo siga borracho o fornicando o haciendo lo malo o en las drogas o en mis vicios, mis maldades.
Porque eso es lo que me están diciendo. Si alguien me dice, no sigas a Cristo, entonces, ¿qué sigo? Sigue en el mundo. Eso es lo que me están diciendo con esa reproche. Entonces, cuando esos reproches llegan a ti, a mí, cuando nos encontramos con ese tipo de argumentaciones en el mundo, vamos a decir a la gente, usted tiene que tomar en cuenta la voluntad de Dios, que es lo más importante, que es lo que usted necesita hacer. Y no le preste atención al que dirán de los hombres. Entienda lo que dice Dios. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5, hermanos, vamos a leerlo. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en este versículo. El Señor Jesús dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. A ver, el 4, leamos del 4 y el 5, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿A quién vamos a temer? Al Señor, no a los hombres. Que digan, que piensen, hasta que hagan. Pero nosotros vamos a seguir a Dios. Es lo mejor. Para cualquier persona es lo mejor. ¿Que voy a perder esto? ¿Que voy a perder aquello? Jesús dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Ese es el punto ahí. Eso es lo que hay que poner en balanza. Entonces está la voluntad de Dios y la de los hombres. Y yo me tengo que ajustar a la voluntad de Dios. Es lo mejor para mí. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para mí. Cuando evangelizamos e invitamos a la gente a creer en Cristo, a creer en el evangelio de Cristo, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, al arrepentimiento, a que confiese con su boca de todo corazón que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, a que acepte la autoridad del Señor Jesús en su vida, a que se bautice y a que persevere en la doctrina de los apóstoles. Le estamos haciendo la mejor invitación del mundo, la invitación de la vida, la invitación para la vida eterna. A eso hay que echarle mano, porque es lo mejor que Dios te da, que Dios te brinda, que es para tu beneficio. Que digan que no sé qué, ahí sí, en ese sentido, hay que decir, no me interesa lo que digas. No voy a seguir tus consejos ni tu nada, porque estás equivocado, me estás llevando por el mal camino. Yo voy a seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y voy a pasar por encima de todas esas ideas, de todos esos argumentos para que yo no lo haga. Voy a seguir a Cristo. En ese sentido, no voy a prestar atención a lo que me diga nada ni nadie. Mi decisión es seguir al Señor. Y no voy a ser grosero con las personas de ninguna manera. No voy a ser irrespetuoso. No. Voy a decir las cosas. Es mi decisión. Dios dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a cada uno en particular. El que creyere, el que creyere también es cada uno en particular. Yo no creo por ti, tú no puedes creer por mí. Yo tengo que creer por mí solo. Mi decisión es mía y yo no debo permitir que mi decisión sea coartada, sea troncada, sea cambiada por lo que otro diga. Yo lo decido. Esta es mi decisión y tiene que ser firme y es la mejor decisión. La decisión de seguir a Cristo, porque Él es el Señor, porque Él murió por mí y por una cantidad de razones que pudiéramos hablar. Pero vamos a dejar hasta allí hoy. Cuando te encuentres con esos argumentos de la gente que evangelizamos, hay que enseñarles que nos debe importar más lo que Dios dice de nosotros que lo que la gente dice de nosotros. No importa qué tan cercano o qué tan lejano sea el que lo dice. Me importa a mí lo que Dios dice. ¿Sí? Si no estás de acuerdo conmigo, no vamos a pelear por eso, pero yo sigo a Cristo. Esa es mi decisión. Y te invito a que lo hagas también. Eso es lo que le decimos a las personas que le digan a aquellos que se oponen. Conviértete tú al Señor también, porque es lo que necesitas, como yo lo necesito. Vamos a orar. Excelentísimo Padre Celestial, gracias Señor, por darnos, Padre bendito, la bendición de creer en ti, de esperar en ti. Ayúdanos, Padre, en este proceso y en este trabajo maravilloso de evangelizar, de ir predicando, Padre, tu palabra,
por todas partes, Señor, de llegar a los corazones de aquellos, oh Dios, que te necesitan. Permítenos llegar con el mensaje, Señor, adecuado, correcto. Dame sabiduría, danos sabiduría, Padre, para predicar y enseñar. Y permítenos, Padre Santo, también tener de ti, Padre amado, la bendición de ser personas que podamos persuadir con tu palabra a los que se oponen, oh Dios. Y permite que podamos dar la respuesta y la palabra de ánimo y de fortaleza para aquellos que se encuentran en ese problema de que no te siguen, oh Dios, por el que dirán, por el que pensarán los otros, porque ciertamente en el mundo se encuentra uno con ese tipo de problemáticas, Padre, porque hay gente que te aborrece y hay gente que no te quiere seguir y que no quiere que te sigamos. Permítenos poder tener la sabiduría para enseñar a todos estos que están en ese problema, para que escojan lo mejor, seguirte, y para que no presten atención a los que se oponen a la justicia, oh Padre. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Gracias. Amén. Damos pues gracias a Dios, nos despedimos de la transmisión en Facebook. Si gustan información de las iglesias de Cristo, por favor, nos pueden llamar al 316-876-4657 o en la página de Facebook ponen un mensaje y pues podemos estudiar la Biblia. Los invitamos con mucho cariño, con mucho respeto a estudiar la palabra de Dios. Es lo mejor para ti y para mí. ¿Sí? El Señor los bendiga. Muchas gracias.